Que Dios bendiga este testimonio, amados hermanos, amigos y todas las personas en general que van a ver y escuchar las palabras que Dios ha puesto en mi corazón. A través de muchos años he entendido, he comprendido que nuestro Dios, desde el vientre de nuestra madre, ya nos tiene separados para Él. Y fueron precisamente las oraciones de mi madre desde que éramos niños. Ella se levantaba y doblaba sus rodillas desde las 5:30 de la mañana en la que se iba mi papá a trabajar. Ella oraba y clamaba a Dios, amados hermanos. Clamaba de una forma que hasta mi recámara se oían los gemidos de las oraciones de mi madre por todos mis hermanos y por mí. Gracias a Dios por su vida, porque a través de esa bendición yo llegué a conocer el poder y el amor de Dios que tiene para con nosotros. Gracias a Dios por esa vida, hermanos, y que yo llegué a conocer plenamente al Señor y a tener las bases fundamentales del Evangelio en esta iglesia Monte de los Olivos. Y es hermoso conocer de la palabra de Dios, pero sobre todo tener la base firme del conocimiento de Dios. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios por haberme traído a esta iglesia, haberme bautizado, haberme casado en esta iglesia y haber conocido a muchísima gente tan hermosa en esta iglesia, que sería interminable mi testimonio si enumerara a muchísima gente que estuvo orando por mi familia, por mis hermanos, por mis padres y por mí. Pues solamente quiero comentar sobre una hermanita tan hermosa que cuando nosotros tuvimos que venir a construir a San Pablo Chimalpa, yo me ponía en las madrugadas a escarbar para levantar los cimientos de la casa en la que Dios nos permite vivir. Y en un tiempo que yo no me daba cuenta, porque no teníamos el zaguán y teníamos una barda que nos dejara sin que las personas se metieran a nuestra casa, de repente yo salía de donde yo estaba escarbando y me encontraba con mi hermana Petrita, hermanos, la mamá de nuestro hermano Pedro Contreras, que ustedes deben de conocer. Esta hermana doblaba las hojas, las bolsas de cemento sobre la tierra que yo estaba sacando, y yo veía cómo mi hermanita doblaba sus rodillas y hacía unos clamores a Dios, hermanos. Todavía cierro mis ojos y me la imagino con su pelo largo, blanco, brillante, orando, clamando a Dios, pidiéndole a Dios que me fortaleciera en los trabajos que yo estaba haciendo. Les digo que es hermoso, hermanos, los fundamentos que uno conoce en una iglesia, porque puede uno ir a diferentes lugares y conocer otro tipo de adoración, pero uno ya trae en su corazón los fundamentos de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por todos los hermanos que han pasado por esa iglesia, desde los pastores, los ancianos, la gente que de alguna u otra forma hemos visto cómo han clamado a Dios, se han congregado en ese lugar y han servido al Señor de una forma muy apasionada y entregada al Señor. Muchísima gente, hermanos, que ha pasado por ese lugar. Unos ya se han ido a la presencia de Dios y otros aún siguen viviendo. Gracias a Dios, hermanos, por la vida de mis suegros, hermana Mari, una mujer consagrada a Dios, muy especial,
que oraba y clamaba al Señor por mí y le pedía a Dios por nuestra vida. Y muchas veces que yo estuve muy enfermo, padecía de las anginas, y mi hermana Mari me curaba y clamaba a Dios en ese mismo tiempo. Y cómo Dios la usó en mi vida como una guía, así también como mi hermano Ángel, que fue un gran siervo del Señor, consagrado al Señor, y que tuve la oportunidad de hacer viajes, hermanos, a lugares muy lejos, allá en la sierra de Oaxaca, donde llevábamos el Evangelio a pueblos muy lejanos de la civilización. Todavía recuerdo cómo cargábamos unos burros, hermanos, y les poníamos víveres, y mi suegro llevaba su guitarra ahí encima de los víveres. Atravesábamos la sierra, ríos, y llegábamos hasta las comunidades donde predicábamos el Evangelio, y era un gozo ver a mi suegro ya casi en la madrugada estar alabando al Señor, estar clamando a Dios y estar oyendo las oraciones, las peticiones y los ruegos al Señor Jesucristo, y la forma como adoraba al Señor. Y cómo a través de esos viajes y esos lugares donde íbamos a predicar el Evangelio, fue tan duro, hermanos, llegar a esos lugares que en una ocasión mi suegro tuvo que estar preso por predicar el Evangelio. Tuvo que estar un tiempo preso con otros hermanos allí en Oaxaca, y posteriormente lo liberaron. Pero eso es de gozo para los hijos de Dios, hermanos, cuando somos atacados y que pasamos por situaciones tan difíciles, que nos gozamos cuando tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Mi testimonio es muy duro, hermanos, y muchas veces uno quiere poner palabras, hermanos, que pudieran llegar a ser fantasiosas, pero en mi caso, hermanos, yo llegué por un problema legal muy duro, hermanos, que a través de las oraciones de la iglesia, cuando aún yo no conocía a nadie de ahí, a través de mi hermano Agustín, oraron en esa iglesia y el Señor me libró de ese lugar. Pero cuando sale uno de ese problema, aún sigue uno con antecedentes, hermanos, y Dios puso la solución. Dios me permitió, hermanos, en mi niñez haber conocido a un boxeador que fue campeón mundial de ahí de la colonia, y que a través de él fueron cancelados mis antecedentes penales, hermanos. Cuando estaba todavía aquel señor Negro Durazo en la policía, y con la ayuda de Dios, hermanos, porque estoy seguro que no fueron ellos, sino fue Dios usando a estas personas y librándome de antecedentes que pudiera yo tener. Gracias a Dios que Él usó a las personas necesarias, hermanos, que Él ya tenía planeado para que saliéramos de ese problema y poderle darle la gloria a Dios. Sería, hermanos, pasarme todo el día y la noche de contarles ese testimonio, hermanos, de cómo tener que pasar por un proceso penal, sabiendo uno que fue inocente, que era inocente, y lo acusaban de un delito que nunca cometimos, y Dios lo sabe, hermanos. A través de ese problema conocí al Señor, me afirmé en los caminos del Señor, y llegué yo a esa iglesia, hermanos, para conocer plenamente los caminos del Señor. Y yo recuerdo, hermanos, viene a mi mente ese himno tan hermoso que dice que el Señor Jesucristo no tiene lugar donde
no tenía lugar donde descansar su cabeza, hermanos. Ese canto que decía que las zorras pueden tener sus cuevas, pero el Señor Jesucristo no tuvo un lugar en donde descansar, hermanos. Y ese canto, yo me acuerdo, hermanos, viene a mi mente el primer fin de año que pasé en esa iglesia. Estábamos en la casa de nuestra hermana Esperanza y fue una obra que hicimos con los jóvenes, con todos los jóvenes de la iglesia, y a mí me escogieron para estar como pastor, dirigiendo unas palabras y dirigiendo ese canto, hermanos, que decía: oh, ven a mi corazón, oh Cristo, que en él hay lugar para ti. Y cada vez que me acuerdo de ese canto, hermanos, me acuerdo de ese tiempo que pasábamos con los jóvenes, gozándonos en la presencia del Señor. Gracias a Dios, hermanos, que Dios me ha dado una esposa, hermanos, unos hijos maravillosos. Dios me ha permitido seguir en los caminos del Señor, y cómo el Señor nos ha usado, hermanos, para hablar con gente alcohólica, con drogadictos. Y Dios nos usa tanto que en este pueblo de San Pablo Chimalpa, siendo tan idólatra, Dios nos ha usado en infinidad de sepelios. Después de que rezan el rosario, nos invitan a hablar de la palabra de Dios y entonar cantos en ese mismo lugar, y que la gente, hermanos, escucha el mensaje de la palabra de Dios. Hace exactamente 15 días que estuvimos en un sepelio y Dios usó a Esthercita, mi esposa, para hablar de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, le damos muchas gracias a Dios por haber conocido la palabra y haberme afirmado en los caminos del Señor en esta iglesia Monte de los Olivos, que los felicitamos de todo corazón porque cumplen 50 años, hermanos. 50 años que se dicen fácil, pero es toda una vida, medio siglo de estar predicando la palabra de Dios. Los amamos en el amor del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos, y sabemos que nos podemos llegar a ver aquí en la tierra en algún momento, en algún tiempo, pero estamos ciertos y seguros que nos veremos en la patria celestial. Que Dios bendiga a todos mis hermanos de la iglesia Monte de los Olivos.